Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo de Boris Spassky, gran maestro ruso y 10º campeón mundial de ajedrez. Veremos ahora una interesante partida disputada en este torneo de Bucarest el año 1953 con las blancas László Szabo, gran maestro húngaro, y su rival Boris Spassky. Spassky con las piezas negras y Szabo con las piezas blancas. Spassky realiza la famosa defensa india de rey, un tema que estoy viendo justamente y estudiando estas líneas de la India de rey, porque es una defensa que fue muy analizada exhaustivamente en la década del 60 y el 70 por los grandes maestros rusos. Podríamos decir un poquito antes, en la década del 50 comenzó esto, específicamente el 52. Bien, veremos ahora esta hermosa partida donde Spassky con las piezas negras realiza la famosa defensa india de rey. Szabo hace C4, D6, caballo F3, G6, caballo C3, alfil G7, E4, enroque corto, alfil E2, E5, enroque corto. Esta es la posición más usada, ¿no es cierto? Vamos a detenernos en esta posición de la India de rey durante las últimas décadas del 60 y 70, pero aquí se dividen los caminos. Las blancas pueden cerrar el centro con la jugada D5, pueden abrir el centro con D por E5, que veremos esta jugada, dama por D8, torre por D8, alfil G5, si caballo por E5, caballo por E4, con igualdad. Luego tenemos alfil G5, caballo D7, torre D1, torre F8, caballo D5, C6, ¿no es cierto? Y se agota la temporal iniciativa de las blancas. Eso corresponde a una partida entre Grunfeld y Keller, el año 1951. Y la otra alternativa sería la variante alfil 8, sería alfil G5. Perdón, acá nos vamos a ver. En vez de esta, sería alfil G5. Y también otra interesante línea. Bien. Las blancas se enrocaron y las negras jugaron caballo C6. Normalmente se jugaba caballo B a D7, pero esta es la famosa variante yugoslava. D5, caballo E7, caballo E1. Es evidente que Szabo se propone seguir el plan que tuvo éxito en la partida Taimanov-Bronten, efectuada durante el segundo campeonato de la UR el año 1952. El 20 campeonato, mejor dicho, de la cual diremos algo más posteriormente. Taimanov, que tiene más experiencia que nadie, o tenía mejor dicho, en esta posición, ha oscilado a través de los años entre esta jugada que se jugó B4, caballo D2 o alfil D2, en la cual la utilizó en el encuentro con Bobby Fischer en el torneo de los candidatos el año 1971 y obtuvo un muy buen juego, ya que es una jugada de desarrollo neutro que mantiene la opción de replicar a F5 de la parte de las negras con el salto del caballo a G5. Bien, entonces volvemos a la posición después de caballo D7, negro, caballo E1, las blancas. Caballo D7, alfil E3. Esto permite a las negras ganar un tiempo con F4 más adelante. La jugada caballo D3 para forzar C5 sin comprometer al alfil parece la mejor jugada de las blancas. Alfil E3, F5, F3, F4, acá está lo que yo mencionaba. Alfil F2, G5, B4. Si finalmente Szabo se separa de la partida Taimanov-Bronten, que continuaba, ¿no es cierto?, con caballo D3, torre F6, C5,
torre H6, que fue un error. Lo que había que jugar por parte del negro era caballo G6, torre C1, torre F7, torre C2, alfil F8, que es lo que va a continuar haciendo Spassky en esta partida, porque la torre debe mantenerse en la segunda línea, no ir a la tercera, ¿ah? Salvo que sea un caso bien especial. Entonces tenemos B4 por parte de las blancas. Acá los tiempos son muy importantes. El primero en lograr hacer, si analizamos y vemos esta posición, normalmente se producen los ataques de los peones con los flancos opuestos, pero acá ambos están enrocados en el mismo flanco, con la diferencia que el negro expande rápidamente su masa de peones de la misma ala para abrir línea, y tiene la probabilidad, primero, que tiene más espacio para maniobra, y su ataque es más letal porque ataca donde está el rey. En cambio el blanco está atacando un sector donde no se encuentra el rey de las negras, y eso es muy importante porque inclina la balanza hacia favor de las negras. Hay una muy bonita partida del torneo de Zurich, que más adelante la mostraremos, donde Naidor con las piezas negras ganó al gran maestro Taimano y obtuvo premio de belleza esa partida, justamente con la India de rey, defensa India de rey y la variante yugoslava. Pero bueno, volvemos a nuestro tema. B4 de parte de las blancas, y las negras torre F6, caballo D3. Inconsecuente, el caballo podría perfectamente haber permanecido en su lugar para defender el flanco del rey, y la inmediata C5 era mucho más interesante. Torre G6, no pierde tiempo Spassky, sitúa la torre en la columna G. C5, caballo F6, dama B3, otro error. Los errores nunca vienen solos. Era superior torre C1, y la jugada hecha por las blancas es imprudente, ya que debilita el control sobre la casilla G4 y no ayuda en absoluto al progreso de su ataque sobre el ala de dama. Por eso torre C1 era superior, ya que pensando en continuar con el clásico paso siguiente, cambiar de peones y jugar caballo B5 y caballo C7. Pero jugaron dama B3, rey H8, hacen las negras, no tanto para evitar el posible jaque en la diagonal de las blancas, A2, G8, como para dar sitio a una pieza mayor en G8. Y ahí veremos que la dama negra se va a ubicar con grandes posibilidades de ataque. Torre FC1, G4, buena jugada. F por G4, daba la posibilidad de jugar C por D6, C por D6, caballo E5, G3, buen golpe, H por G3, F por G3, y si ahora alfil por A7 se encontraban con torre por A7 seguido de dama B6 ganando una pieza. Así que, y si alfil B1, dama B6 ganando. Así que quedamos en la siguiente línea. 21, alfil E3, alfil H6, caballo E1, no jugar alfil por H6 debido a torre por H6 seguido de dama F8, con la posibilidad de sacrificar la torre en H1 seguido de un mate forzado con dama H6. Así que caballo E1, caballo E8, caballo por A7, alfil D7, y las negras están mejor porque tienen un ataque vencedor debido a la amenaza sobre el rey que está ahí en G1, seguida por dama H4, ¿no es cierto? Y no va a haber forma, si el caballo negro se sitúa en G1, que la dama negra vaya hacia H5 con un ataque fulminante. Entonces, después de F por G4, las negras jugaron alfil por G4, alfil F1, ya acá no hay continuaciones muy interesantes. Alfil F3, Spassky realiza el ataque en forma extraordinaria. Dama C4, la dama blanca queda totalmente fuera de acción de la defensa de su flanco. Alfil por G2, alfil por G2, F3, caballo E1, F por G2, caballo por G2, alfil H6, torre C2, dama G8. Acá vemos
la facilidad, ¿no es cierto?, como la dama negra se ubica ahí en la columna G con una presión letal sobre la clavada del rey negro, blanco. Alfil G3, torre por G3, bonito sacrificio de calidad. C por D6. ¿Por qué se preguntará hace esto el blanco? Porque si H por G3 venía dama por G3 y está la amenaza caballo G4 con mate. Y si caballo E2, alfil E3 con un mate imparable. Entonces tenemos C por D6, C por D6, dama C7, torre G7 defendiendo la pieza, dama por D6, caballo G4, rey H1, torre D8 y el gran maestro Szabo abandona. Ha quedado perdido con pieza menos y una posición muy precaria de su rey, donde a la larga va a terminar perdiendo, porque no hay defensa contra este extraordinario juego conjunto de las negras. Nótese que el alfil, que generalmente está tapado por sus propios peones, el de las negras, al ubicarse en H6 obtuvo una posición muy activa de defensa y ataque al mismo tiempo. Bien, nos estaremos viendo en breve con otra partida de este legendario gran maestro ruso de todos los tiempos, que actualmente sigue vivo, viviendo en Moscú. Muchas gracias.